Bueno, vamos a arrancar con nuestro primer tema de análisis y es todo lo que está pasando en Timba, Cauca, que es una historia que se repite, no solamente porque es la comunidad expulsando a la autoridad, sino porque, y lo decía hace algunos minutos aquí en Noticias RCN, el defensor regional, ya había una alerta de la Defensoría del Pueblo de que esto podía estar pasando. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Será que hay una superioridad en la autoridad de las fuerzas ilegales que pueden efectivamente influir sobre las comunidades para que expulsen a la verdadera autoridad, a los militares y a la policía? ¿Quién quiere arrancar con este tema? Pues a ver, Marisa, tristemente en muchas regiones de Colombia la ausencia del Estado se ha reflejado en la ausencia de fuerza pública. Y como lo hemos visto en el norte del Cauca, la connivencia de grupos armados ilegales con las comunidades es un hecho. Sí, eso es un hecho, originado justamente en esa ausencia de Estado. El gobierno actual ha decidido ocupar el norte del Cauca y eso pues ha generado una serie de incomodidades, no solamente por parte de la población civil, sino población civil que es instrumentada políticamente por estos grupos disidentes. Entonces, yo destacaría de aquí cosas, digamos, me parece que la actuación del ejército es responsable, salir, tener, digamos, control militar, pero sin poner en riesgo a las comunidades, porque se habla de que hubo enfrentamientos en el casco urbano de ese corregimiento, entonces eso tampoco está bien. Sí. Pero me parece que la presencia permanente de la fuerza pública no es negociable en el contexto de la paz total, tiene que seguir haciendo presencia y el ejército tomar, digamos, las medidas necesarias para que esa presencia no sea rechazada. Juana y Julia. Pero Jorge, ¿no le parece que también es un poco el mundo al revés, ¿no? Yo estaba escuchando y estuve leyendo las declaraciones, por ejemplo, del director de la policía, que pidió a la comunidad proteger a los uniformados, ¿no? Entonces, ¿cómo así? La policía tiene que estar ahí para protegernos, no nosotros, para proteger a la policía. Y lo mismo pasó con el brigadier general Federico Mejía, que dijo que la población está siendo instrumentalizada, ¿no? Entonces, digamos que hay unas tensiones importantes entre la comunidad y la presencia estatal, ¿no? Que representan las fuerzas militares y la policía, que piden más o menos es ayuda a la comunidad, por favor, protejan. No se supone que ustedes tienen que ser nuestros aliados y protegernos a nosotros. Entonces, esas tensiones me parecen muy complicadas en este momento en el Timbo. ¿Quién ejerce la autoridad, Julio César? Pues muy grave, Maritza. Esto es la degradación total de la autoridad del Estado, ¿no? Que el Estado mantenga el imperio de la ley, pues es la función principal, la más importante del Estado, y hay zonas del país evidentemente donde eso no está ocurriendo. Pero hay otro problema que yo creo que también está relacionado y que es algo que se ha venido comentando, y es cuál es el estado de la moral de la tropa, ¿no? ¿Cuál es el estado cuál es el estado de ánimo de la tropa, de las fuerzas militares? Sí. Porque lo que uno ve aquí es, y en varios episodios lo hemos visto, es militares o es soldados que claramente tienen, digamos, dificultades de ejercer esa autoridad porque no se sienten quizás respaldados, y esa sensación está presente. Y lo más grave de esto son las implicaciones sobre el orden público. No nos olvidemos que en este mismo corregimiento, en septiembre, estábamos hablando de que esas mismas disidencias de las FARC habían asesinado a una maestra y a un obrero, ¿no? Esto tiene ramificaciones y consecuencias directas sobre la vida y la libertad de los pobladores, y queda la duda, por supuesto, de si esto es algo espontáneo o hay presiones de los grupos armados para que la comunidad, digamos, rechace a la fuerza pública. Eso no lo sabemos a ciencia cierta, pero por supuesto es una duda que queda sobre la mesa. Señores, tenemos que cambiar de tema y voy a arrancar esto con una información de último minuto que nos acaba de llegar, que les acabo de compartir también al chat, y es una declaración del expresidente César Gaviria, en donde pide que el Partido Liberal también pase a ser una fuerza ya no de gobierno como está hasta el momento, sino que pasa a ser una fuerza de independencia. Esto en el preludio de lo que viene en la reunión del Partido Verde, que hoy también se encuentra para votar si se van a la independencia o no. No sé, arranquemos por la noticia más reciente. El Partido Liberal está pensando en irse a la independencia, que uno creería, oigan, eso es lo más lógico desde el principio. Bueno, el Partido Liberal, lo que pasa es que yo creo que lo que se ha demostrado es que César Gaviria no controla su partido, ¿no?
Esto ha sido, creo que ahí es donde el ministro del Interior, Velasco, ha hecho un trabajo muy importante con la bancada liberal y con los diferentes congresistas liberales de hacerlos partícipe de las decisiones del gobierno y de hacerlos parte del gobierno y de esta ala que no, el ala rebelde a César Gaviria finalmente, ha sido el ala que ha dominado el partido liberal en este gobierno. Entonces digamos que es un chapuzón, yo creo, unas ganas de volverse a dar, de entrar en el debate César Gaviria, que no controla claramente a su bancada. Yo tengo la impresión de que la bancada del Partido Liberal, tanto en Senado como en Cámara, ya no le copia al expresidente César Gaviria. De hecho, el Consejo Nacional Electoral lo está conminando para que haga la convención liberal que debió haberse hecho mucho tiempo. Creo que se va a hacer en el mes de febrero y ahí se va a decidir si sigue su Pero si no la dirección o hacen, pierden... o sea, dejan de ser partido. Claro, pero él la Legalmente quiere están aplazar obligados a porque él hacerlo. sabe que hoy ya, como usted bien lo señala, Juana, él ya no controla el partido. Y en la bancada del Congreso ya no le copian a César Gaviria. O sea que esa declaración de independencia que propone el presidente la tienen que definir son los de la bancada. Conocimos también la carta que le envió el expresidente César Gaviria al presidente Gustavo Petro y dicen, miren lo que dicen, ¿no? Porque esto nos relaciona ya con el otro tema que es lo del Partido Verde. Dice, es evidente que el Partido Liberal hoy carece de representación en el gobierno y ni se nos ha ofrecido ni la hemos buscado. He respetado la decisión que tanto el gobierno como los miembros de la Cámara de mi partido han tomado para acompañar la iniciativa oficial después de que el presidente suspendió la discusión del proyecto en la legislatura anterior. Está hablando del proyecto de la reforma a la salud. Más adelante dice lo que usted acaba de mencionar, Jorge Iván, y es que esta es una decisión que en todo caso se va a tener que tomar en esa convención y son los congresistas los que tienen que tomar eso. Julio César, ya se nos está acabando el tiempo, pero usted tiene la posibilidad de redondear. Metamos aquí también en la bolsa el Partido Verde, que es realmente lo que nos convocaba hoy, si los verdes se van o no de la coalición de gobierno con lo que eso representa, ¿no? Que es que tendrían que también de alguna forma dejar esas cuotas que tienen ahí en el gobierno nacional, que es justamente lo que pone en esta carta César Gaviria. Yo creo que en la práctica política el Partido Verde ya opera como un partido independiente, con algunas de sus figuras pues, más representativas de cara a la opinión pública, como Catherine Juinao, Catherine Miranda, Angélica Lozano, ya operan de manera independiente del gobierno y claramente esto es grave para el gobierno, que apenas está comenzando la fiesta, llevamos 1 año y medio de gobierno y digamos los sectores que le dieron el triunfo en realidad al pacto histórico, que fue el centro. Sin el centro seguramente el gobierno, pues el pacto histórico no hubiera ganado las elecciones, se esté desmarcando tan rápido, se quiera ir de la fiesta tan rápido. ¿Y esto qué significa? A mi modo de ver es que son sectores, lo que llamamos el centro en Colombia, que se mueven al vaivén, digamos, de las tendencias políticas y hacia, digamos, cómo leen qué va a ser más rentable políticamente de cara al futuro. El Partido Verde, o por lo menos sectores importantes del Partido Verde, dejaron de ver rentable alinearse a la izquierda. Y los liberales no son de centro. Lo mismo, más o menos. Se podrían, digamos, hay de todo ahí, ¿no? Eso es un popurrí de tendencias, pero más o menos lo que uno ve es, están viendo que no va a ser rentable para las próximas elecciones y para su futuro político alinearse demasiado a la izquierda y por eso esa, digamos, esa intención de moverse. No tanto a la izquierda como al gobierno. Yo creo que desmarcarse del gobierno es rentable Se políticamente. nos acabó el tiempo. Miren, eso me recuerda a una columna que alguna vez escribí que decía, los partidos no nos decepcionan, siempre saben acomodarse. Vamos con nuestro tercer tema ya en este sofá ancho. Vamos a hablar otra vez de esta novela de Santa Marta. La última vez que hablamos de esto, nos quedamos en que el alcalde era Jorge Agudelo, ¿no? No pasaron ni 12 horas y ya otra vez el alcalde es Carlos Pinedo, pero ya le entregaron la credencial, es decir, sí es el alcalde oficialmente. Pero lo que sí les puedo decir es que esta novela no termina. Noticias RCN confirmó que todo el equipo político de Jorge Agudelo está preparando en este momento una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en donde van a pedir medidas cautelares. Es decir, esto va para largo. Claro, porque eso hace parte de la doctrina de que siempre ha sostenido, digamos, el gobierno en general, Gustavo Petro, que fue beneficiado con una decisión de que autoridades administrativas no pueden restringir derechos políticos. Ese sería el caso de que se restringen derechos políticos de una autoridad que ha sido elegida popularmente. Entonces eso, va a medidas cautelares, seguramente van a ser concedidas por la Comisión Interamericana y se tiene que tomar una decisión para suspender la decisión del Consejo Nacional Electoral de darle la credencial a Carlos Pinedo. Eso va a ser un tema que es muy complicado porque va a traer mucha incertidumbre. Es decir, en enero se tienen que posesionar, empieza el plan de desarrollo y todavía va a haber incertidumbre sobre quién es el alcalde de Santa Marta. ¿Y será que sí se mete la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Porque es que estamos hablando también de una diferencia de 300 votos. Pues tampoco es que uno diga, no, es que realmente el grueso de los samarios eligieron
a Jorge pero Agudelo. esos 300 votos hay que respetarlos. O sea, esos 300 votos fueron 300 votos, 300 personas que tienen derecho a elegir y que tuvieron a un candidato en un tarjetón por el que votaron y que ahora les dicen no. Su candidato resulta que fue candidato, pero no podía ser candidato, entonces no fue candidato. Entonces, además, a mí hay dos cosas que me preocupan enormemente. Primero, pues, o sea, es totalmente antidemocrático y esto puede causar un descontento en la población que votó por Agudelo y esto puede llevar pues a una crisis, digamos que en las calles de Santa Marta, importante. Y dos, es la crisis política en cuanto que Santa Marta, ¿cuánto tiempo va a durar sin nuevo alcalde? ¿Y cuánto tiempo se va a demorar que entonces Agudelo, Espineda, cuál es el alcalde? Y esto va a paralizar a la ciudad completamente. Esta tutela va para la Corte Constitucional también, porque va a ser seleccionada. Pero lo que y me acaban será de la confirmar Corte. del equipo de Jorge Agudelo, que digamos es el caiceísmo detrás, es que ellos todavía no han decidido Pero si van a apelar, automáticamente la si van a segunda apelar. instancia va a la Corte Constitucional y puede Pero solo si hay una seleccionar la apelación, tutela. porque si ellos dicen nos No, quedamos hasta acá. automáticamente la segunda instancia va a revisión de la Corte Ok. Constitucional. Lo De que hecho, es que la Corte puede elegirla o no. Marisa, Julio yo he dicho César. que esto es grave en términos de credibilidad de los ciudadanos hacia las instituciones, que debería estar ya nombrado y saber todos los ciudadanos quién va a ser el próximo alcalde, pero va a seguir este rifirrafe político. Pero dicho esto, no nos olvidemos que al final de cuentas el responsable de toda esta novela es Fuerza Ciudadana, que escogió una candidata inicialmente que era la hermana de Carlos Caicedo, no pudiendo haber escogido esa candidata, y eso generó todo ese problema. Y ahora pues Sí. van a salir a victimizarse ante organizaciones internacionales para enmendar un error que nació por simplemente la incompetencia al elegir a la candidata. Sí, No, pero el Julio responsable César, del Consejo y ahí- Nacional Electoral que a tiempo no definió cuáles eran las candidaturas legítimas. Y eso también lo responsable es dijimos el aquí en la Consejo mesa Electoral. anoche. Pero también Y aquí. ellos por escoger una Pero- candidata que no estaba habilitada para ser Pero candidata. además, Julio César, uno podría decir que Pinedo, que es también, digamos, de un clan político, como se les dice, digamos, en el argot político en Santa Marta, es mejor que el candidato del caiceísmo. ¿No estaban también como en un escenario muy difícil los samarios? Mejor y peor en la política colombiana es bastante difícil de dilucidar, Marisa. Pero Sí, lo que, aquí cerremos se con vio esa pregunta ya. respetar, lo que se vio respetar desde el principio es el voto ciudadano y a quienes Pero eligieron el los primero amarios. que respetó a los ciudadanos fue Fuerza Ciudadana, porque era claramente no estaba habilitada la hermana de Carlos Caicedo Sí, para ser pero candidata. sabe que, Julio César, los tiempos en los calendarios electorales permiten que una persona cuando es inhabilitada, el partido pueda cambiar el candidato. Y yo creo que ahí sí coincido con Jorge Iván, que es que el Consejo Nacional Electoral, que es lo que hemos dicho acá, no tomó la decisión a tiempo y no permitió que dentro de esos términos el partido pudiera reemplazar su candidato, y eso se nos extendió, y miren en lo que estamos, que no es en el único lado donde lo vimos. Lo que pasa es que aquí el inhabilitado ganó.